Esa advertencia me golpeó de lleno como un puñetazo que me dejó sin aliento. Apenas unos minutos antes, mi hijo se había levantado de la mesa alegando que iba a tomar una llamada de trabajo. Luego, mi nieto regresó corriendo. Estaba pálido. Me agarró fuertemente del vestido y susurró con voz temblorosa: «Abuela, tenemos que irnos de aquí ahora. Escuché a papá hablar de ti». En ese instante, comprendí algo terrible. El regalo de Año Nuevo que mi hijo creía haberle dado a su madre con devoción filial no era una felicitación, era una trampa que ya había sido tendida. Me llamo Lucía Herrera, tengo 67 años. Fui maestra de historia en una escuela secundaria pública aquí en Puebla durante más de 30 años. Toda mi vida estuve en el podio, enseñando a miles de niños sobre guerras, tratados de paz y también sobre las traiciones que cambiaron el curso de México. Les enseñé que la historia es una lección que se repite. Antes pensaba que el momento más doloroso de mi vida fue cuando mi esposo murió de un infarto hace 10 años. Cuando la sábana blanca cubrió el rostro del hombre con el que construí cada ladrillo de esta casa, creí que mi mundo se había derrumbado, pero estaba equivocada. Siempre he sido una persona disciplinada. El magro sueldo de maestra me enseñó a ahorrar, a exprimir cada peso. Soy bondadosa, nunca le he alzado la voz a nadie. He vivido toda mi vida inclinando la cabeza para trabajar y levantándola para sentirme orgullosa de la rectitud de mi familia. Pero no soy tonta. Una maestra de historia nunca se permite ser tonta. Estamos entrenadas para ver los signos del colapso de un imperio desde la grieta más pequeña en la muralla. Esta casa está ubicada en un barrio tranquilo de Puebla. Es vieja pero sólida, con una bugambilia púrpura vibrante que cubre el portón de hierro y un viejo naranjo cargado de frutos en la esquina del patio. Esa noche me esforcé por decorarla de la manera más hermosa. Velas aromáticas con olor a canela estaban encendidas sobre la mesa. El mantel bordado a mano, un recuerdo de mi boda, estaba impecablemente extendido. En la mesa estaban los platillos tradicionales que tanto le gustaban a Esteban cuando era niño: romeritos cocinados en mole espeso, ensalada de manzana dulce. Me levanté a las 5 de la mañana para ir al mercado, seleccionando los ingredientes más frescos. Quería que Diego tuviera un lindo recuerdo. Este era el primer año nuevo que el niño pasaba sin su abuelo, y no quería que se sintiera vacío. Quería que esta casa siguiera siendo el hogar, el refugio más seguro al que pudieran volver mis hijos y nietos. Pero cuando Esteban cruzó la puerta esta noche, sentí que algo estaba mal. Llegó 30 minutos tarde. Cuando la puerta se abrió, lo primero que me llegó a la nariz no fue el olor de mi hijo, al que abracé en brazos, sino un perfume costoso, penetrante y extraño. Esteban entró con una sonrisa forzada, rígida, como si se la hubieran dibujado. En su muñeca brillaba un reloj de oro, de esos con los que el sueldo de toda mi vida como maestra nunca me habría permitido soñar. Pero yo conocía bien su situación financiera. Se había quejado de negocios fallidos, de deudas. Entonces, ¿de dónde salió este reloj? Y el teléfono. No se separaba de la mano de Esteban ni por un segundo. Cada pocos minutos, la pantalla se encendía. La fría luz azul se reflejaba en su rostro tenso. Miraba, apagaba rápidamente, y su mandíbula se crispaba. Estaba esperando algo, o temiendo algo. Y Mariana, mi hermosa nuera, proveniente de una familia de clase media de una ciudad grande, Mariana se sentó, alisándose el pliegue de su vestido de seda. Sonrió, una sonrisa industrial. «¿Cómo está, suegra, su casa? Sigue con el mismo estilo, ¿eh?» Una frase suave, indiferente. Miró alrededor de la sala, deteniendo la mirada en el sofá desgastado, el viejo vitrina. No era la mirada de un familiar que vuelve a casa. Era la mirada de alguien que está tasando una propiedad. Tocó el borde de la mesa, acariciándolo suavemente, como si estuviera comprobando la calidad de la madera para ver cuánto se podría vender. Solo Diego era honesto. El niño estaba notablemente callado. Se sentó cerca de mí, con su pequeña mochila colgando floja en su hombro como un escudo protector. No se quitó el abrigo. Sus ojos miraban a su padre, luego a su madre, con una incipiente mirada de cautela. No sé por qué esta noche siento como si algo
nos estuviera esperando, se me escapó decir mientras servía la sopa. En ese momento, Mariana levantó la vista y preguntó algo que, ahora que lo conecto todo, me da escalofríos. Últimamente se siente cansada, suegra, le dan mareos o dificultad para respirar cuando duerme. Me sorprendí. No, sigo bien. El corazón estable. Esteban estaba cortando un trozo de pollo, el cuchillo y el tenedor resonando contra el plato de porcelana. No levantó la cabeza y preguntó con indiferencia: «Qué bien sellada está nuestra casa, ¿verdad, mamá? Por la noche debe ser muy cálida para dormir. Ah, y el detector de gas en su habitación, ¿aún lo usa? ¿O le quitó las pilas?» «No me he fijado», respondí con sinceridad. «Seguro sigue ahí. ¿Por qué preguntas de repente?» «Solo por seguridad, mamá», respondió Esteban, con voz ronca. «¿Ya está mayor? El olfato se le debilita. Si hay una fuga de gas, sería peligroso». En ese momento me sentí conmovida. Pensé que mi hijo se preocupaba por mí. Qué estúpida. Fui demasiado estúpida. Diego soltó el tenedor de repente. No estaba comiendo los romeritos que más le gustaban. Solo desmigajaba un trozo de pan en su mano, las migas cayendo dispersas sobre el mantel blanco. Luego sonó el teléfono de Esteban. Una melodía estridente que rompió el silencio forzado. Esteban miró la pantalla. Por medio segundo, vi su rostro cambiar de color, de sonrosado a ceniciento. Sus pupilas se contrajeron. Se levantó de un salto. La silla de madera raspó el suelo de azulejo con un chirrido agudo. «Tengo que salir a tomar una llamada de trabajo. Solo un momento». «Sí, ve, seguro es importante», continuó Mariana inmediatamente. Demasiado rápido, demasiado fluido, como si hubiera estado esperando esta frase desde que entró a la casa. Esteban no me miró, me dio la espalda. Caminando rápidamente hacia la puerta trasera, que daba al patio y a la zona técnica de la casa, donde estaba el tanque de gas y el sistema de calefacción central. La puerta se cerró. La espalda de mi hijo desapareció tras el cristal empañado. Diego siguió a su padre con la mirada. Tragó saliva con dificultad. Su pequeña nuez se movía de arriba abajo. «Abuela, voy al baño». Mariana intentó decir: «Puedes usar el baño de abajo», pero Diego ya había saltado de la silla. No se dirigió hacia el baño. Su paso era inusualmente rápido, girando hacia el pasillo oscuro que conducía a la puerta trasera. Escuché unos pasos pequeños, sigilosos, sobre el suelo. El instinto de una madre, de una abuela, se despertó con fuerza. Algo no estaba bien. Muy mal. Intenté tranquilizarme. Seguro solo tiene curiosidad y sigue a su padre. Seguro Esteban está realmente en problemas de trabajo. Pero el miedo crecía como una marea oscura. La escena de la casa, vacía sin mi esposo, la cena forzada, el olor a perfume extraño, las preguntas sobre mi salud, sobre el gas. Miré a Mariana. Seguía sentada, sirviéndose tranquilamente más agua en su vaso. Empezó a hablar de trivialidades para llenar el vacío del silencio. «¿Sabía, suegra, que este año la tendencia en decoración es el minimalismo? Estas cosas viejas, aunque sean recuerdos, también acumulan mucho polvo. No es bueno para los pulmones». ¿Qué estaba diciendo? ¿Pulmones? ¿Polvo? ¿O estaba preparando el terreno para alguna excusa? Entonces la puerta trasera se abrió con fuerza. El frío viento del patio se coló, trayendo consigo el gélido rocío nocturno. Diego apareció. No le quedaba ni una gota de sangre en el rostro. Estaba tan pálido como el papel. Sus labios temblaban, amoratados. Sus manos estaban fuertemente apretadas, sus hombros encogidos. Sus ojos estaban anegados, pero no se atrevía a llorar. Corrió hacia mí como un pequeño animal herido buscando refugio. Hundió su rostro en mi cadera, tiró de mi mano con fuerza, arrastrándome hacia la esquina de la cocina, donde Mariana no podía vernos. «Abuela, tenemos que irnos de aquí ahora. Escuché a papá hablar de ti». Mariana se levantó de la silla, su voz resonando desde el comedor, un poco más aguda. «¿Qué pasa, Diego? ¿Te duele el estómago?» Diego negó con la cabeza enérgicamente, sus dedos clavándose en mi piel con dolor. Mi corazón se detuvo, mi sangre se congeló. En mi mente,
pasaron fugazmente fragmentos sueltos del pasado reciente. Hace 2 meses, Esteban me llamó para preguntarme por los documentos de la casa, dónde guardaba las escrituras, para que te ayude a revisarlas, no sea que se las coman las polillas. Hace una semana me preguntó por la póliza de seguro de vida que dejó su padre, la póliza donde él era el beneficiario. Mamá, acuérdate de pagar las primas completas, no vayas a perder los beneficios. Y el detector de Cohen en mi habitación. Últimamente no había visto su pequeña luz roja parpadear en la noche. Pensé que se había quedado sin pilas. Puse mi mano sobre el hombro de Diego, me agaché y le pregunté en un susurro apenas audible para nosotros dos, tratando de mantener la calma lo más posible. ¿Qué escuchaste? Dime. Diego jadeaba, su voz entrecortada por el miedo. Papá estaba hablando por teléfono. Le dijo a alguien. Papá dijo. Esta noche. Que habría gas, que se fugaría. Papá mencionó tu nombre. Dijo. La vieja no se va a despertar. El suelo se abrió bajo mis pies. El espacio a mi alrededor se oscureció. Mi hijo, el hijo que llevé en mi vientre con dolor, el hijo por el que ayuné para comprarle libros de texto nuevos, el hijo por el que pasé noches en vela abanicándolo cuando tenía fiebre, él quería matarme. Esta noche, con gas tóxico, aquí mismo, en esta casa. Las náuseas subieron a mi garganta, amargas. Quería gritar, quería salir corriendo, abofetearlo, preguntarle por qué tanta crueldad, pero la pequeña mano helada de Diego, temblando en la mía, me detuvo. Si gritaba ahora, si hacía un escándalo ahora. Ellos eran 2 adultos sanos. Esteban estaba desesperado, Mariana era fría, y yo era una anciana de 67 años, y un niño de 7. Si los exponía en este instante, justo aquí, ¿dejarían a Diego salir con vida para ser testigo? No. La crueldad, una vez iniciada, no tiene punto de retorno. Tomé una respiración profunda, tan profunda que mis pulmones dolieron. Me tragué las lágrimas y la ira. Tenía que convertirme en piedra. Tenía que convertirme en la madre ingenua que cree en su hijo incondicionalmente, como siempre había sido. Me sequé rápidamente la lágrima, que se me escapó por el rabillo del ojo, y volví a la mesa. Recogí la servilleta, limpiando las gotas de vino tinto que parecían sangre en mi mano. Levanté la cabeza, mirando fijamente a Mariana que se acercaba. Dibujé una sonrisa, la sonrisa más difícil de mis 67 años de vida. Se me cayó la copa, nada más. Ya estoy vieja, con las manos torpes. Mariana se detuvo, su mirada inquisitiva recorrió mi rostro, luego se dirigió a Diego, que mantenía la cabeza gacha. No pasa nada, suegra, yo limpio. Diego, ven con tu mamá. Agarré firmemente el hombro de Diego, atrayéndolo más hacia mí. Yo me encargo. Tú siéntate. Seguro a Diego le bajó la presión por el hambre. Si fueras yo, al escuchar a tu nieto temblar diciendo «Papá está hablando de tu muerte», ¿permanecerías en silencio, actuando como si nada pasara, o te levantarías para confrontar a los culpables inmediatamente? Deja tu comentario abajo. Me volví a sentar. La vieja silla de roble gimió, como el gemido de la propia casa. Intenté mantener una respiración constante. Inhalo, exhalo, muy suavemente. Mariana seguía sonriendo. Su sonrisa estaba suspendida en sus labios, como una costosa pero inanimada máscara de porcelana. Hablaba de los planes de Año Nuevo, de cambiar las cortinas, de viajes de vacaciones, palabras vacías. Flotaban en el aire, chocaban entre sí y caían hechas añicos frente a mí. Yo no escuchaba nada. En mi cabeza solo se oía el latido de mi corazón, tum, 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 y el susurro de Diego aún fresco en mi oído. Papá mencionó tu nombre. Debajo de la mesa, mi mano encontró la pequeña mano de Diego. Estaba helada, rígida. Le apreté suavemente la mano, una señal secreta. Estoy aquí, no tengas miedo. Diego no se atrevía a levantar la cabeza. Permanecía quieto como una estatua, la espalda recta, los ojos fijos en el plato de sopa que ya se había enfriado. Si entraba en pánico ahora, este niño se haría pedazos. Lo sabía. Esteban regresó. La puerta trasera se cerró con un sonido seco. Entró, trayendo consigo el aire frío del patio, y otro olor.
¿Aceite de máquina? ¿Óxido? ¿O era el olor de la traición? Ya está, dijo Esteban, con voz ligera. Era mi socio llamando para desear feliz año nuevo, nada más. Se sentó, tomó el tenedor y pinchó tranquilamente un trozo de papa. Miré a mi hijo, esta cara, estos ojos, la nariz alta que heredó de su padre. Observé ese rostro miles de veces mientras dormía en su cuna. Le sequé las lágrimas de esas mejillas cuando se cayó de la bicicleta por primera vez. ¿Por qué ahora era tan extraño? Una pregunta fría se clavó en mi cerebro. ¿Y si escuchó mal? El corazón de madre en mí gritó pidiendo defender a mi hijo. Tal vez Diego escuchó mal. Los niños a menudo imaginan cosas. Tal vez Esteban solo estaba hablando de negocios. Pero mi razón, la agudeza de una maestra de historia, que ha pasado toda su vida analizando intrigas políticas, me abofeteó de inmediato, despertándome. Ningún niño tiembla así solo por escuchar mal. Ningún niño se atrevería a decir que su padre quiere matar a su abuela si no ha visto al demonio de verdad. Comencé a recordar. Los recuerdos llegaron como una película en cámara lenta. Cada pequeño detalle que antes consideré afecto, ahora se revelaba como una hoja de cuchillo. Después de la muerte de mi esposo, mis amigos me aconsejaron vender la casa. Es demasiado grande, Lucía. Vete a vivir con tu hijo, para que te diviertas. Fue Esteban quien me tomó la mano, mirándome con ojos firmes. Quédate aquí, mamá. Es el recuerdo de papá y tuyo. Yo me encargo. En ese momento lloré de felicidad. Mantuve esta casa por honor, por dignidad. No quería convertirme en la anciana que vive a expensas, durmiendo en la sala de su hijo. Quería ser dueña de mi vida hasta mi último aliento. Sacrifiqué todo por él. Noches en vela corrigiendo trabajos a domicilio para pagarle la escuela privada. La ropa vieja que usé durante 10 años para que él pudiera tener zapatos de marca como sus amigos, nunca le pasé la cuenta. Pensé que el amor maternal no necesitaba factura, pero estaba equivocada. Para algunas personas, el amor es solo una transacción, y cuando la balanza de intereses se inclina, están dispuestos a eliminar al acreedor. Esteban no era así antes. Era bondadoso, pusilánime, fácilmente influenciable. El cambio comenzó cuando Mariana entró en escena, lento, sutil, como el comején que carcome un poste. Mariana era educada pero distante. Cada vez que nos visitaba, miraba mi casa con una mezcla de lástima y desprecio. Qué sencilla vive, suegra. Dormir mucho es bueno para los mayores, así no tienen que pensar. Esas frases inocentes, ahora lo entiendo, eran su forma de marginarme, aislarme, convertirme en un objeto superfluo en mi propia familia. Y yo fui demasiado bondadosa. Me callé para mantener la paz. Me eché para atrás para que mi hijo no se sintiera incómodo. Ojalá no hubiera sido tan bondadosa. Un escalofrío me recorrió la espalda al conectar los eventos recientes. Hace 2 semanas, Esteban me preguntó: «Mamá, ¿la póliza de tu seguro de vida, la cláusula de pago por accidente en el hogar es alta?». Me reí. «¿Para qué preguntas? Pienso vivir hasta los 90». Él sonrió forzadamente. «Solo pregunto para estar tranquilo, tranquilo». Resulta que su estar tranquilo significaba asegurarse de que mi muerte tuviera el mayor valor. Luego el hecho de que Mariana me preguntara constantemente si tenía mareos, si me olvidaba de cerrar la puerta, y el detector de eco en mi habitación. Desapareció hace 3 días. Pensé que lo había guardado sin querer, distraída, o que estaba dañado y Esteban lo había quitado para cambiar las pilas. Me engañé a mí misma. Me vendé los ojos ante el cuchillo que estaba en mi cuello. Debajo de la mesa, Diego me tiró de la mano de nuevo. Más fuerte, se acercó a mi oído, susurrando otra frase, muy bajito. Pero su poder destructivo era más fuerte que cualquier bomba. «Abuela», papá dijo esta noche. Papá dijo: «No debe haber errores, no debe haber errores». El plan estaba en marcha. Miré fijamente a los ojos de Esteban. Él evitaba mi mirada, fingiendo concentrarse en la copa de vino. Su mano sosteniendo la copa temblaba ligeramente. Solo un poco, pero yo lo vi. No era cruel por naturaleza. Tenía miedo, pero el miedo al dinero lo había convertido en un monstruo. Inhalé profundamente.
En ese momento, Lucía, la madre bondadosa y resignada, murió. En su lugar estaba Lucía, la mujer que lucha por sobrevivir. Necesitaba saber exactamente lo que planeaban hacer. Necesitaba pruebas. Si gritaba ahora, lo negarían todo. Dirían que estoy vieja, senil, paranoica. Me internarían en un asilo o un manicomio. Y Diego se quedaría con estos dos demonios. No podía permitir que eso sucediera. Me giré hacia Mariana, sonriendo. Una sonrisa tan perfecta que hasta a mí me dio asco. Estoy un poco cansada. Quizás fue el vino. Terminaré de comer y me retiraré temprano, ¿de acuerdo? Los ojos de Mariana se iluminaron. Un brillo cruel. Sí, suegra, descanse. Nosotros nos encargamos de limpiar. Asentí, voy a actuar. Voy a interpretar el papel de la presa obediente que entra en la trampa, pero ellos no saben que esta presa aún tiene colmillos. Hay cosas que, cuando se entienden, ya es demasiado tarde para el dolor. Solo queda tiempo para actuar. La mañana de Año Nuevo. Salió el sol, pero la luz en esta casa parecía haber muerto. El aire era denso, pesado. El olor a comida sobrante de anoche aún flotaba, mezclado con el frío aroma de las velas consumidas. Las serpentinas brillantes que decoraban las paredes ahora parecían cadenas de colores apretando el espacio. Casi no dormí. Toda la noche estuve atenta a cada ruido. El viento silbando por las grietas de la puerta, el sonido de la madera del piso crujiendo al expandirse, pasos muy suaves en el piso de abajo. Diego durmió intermitentemente en el sofá de mi habitación. Se negó rotundamente a volver a la suya. Me agarró la mano toda la noche, de vez en cuando se sobresaltaba, gimiendo en sueños. Esta mañana, Esteban y Mariana actuaron como si nada hubiera pasado. «Feliz Año Nuevo, mamá». Mariana sonreía, escoba en mano, barriendo los restos de la sala. Esteban estaba preparando café en la cocina. El olor a café era delicioso, cálido, un escalofriante contraste con el frío que sentía en mi interior. Pero la mirada de Esteban se dirigía sigilosamente hacia la puerta de mi habitación. Estaba comprobando si seguía viva o estaba calculando el siguiente paso. A partir del mediodía, noté el cambio. Empezaron a cerrar el cerco. Mariana se hizo cargo de cambiar por completo mi ritmo de vida. Debería irse a dormir temprano. Es bueno para el corazón, dijo mientras servía el almuerzo. Su cara se ve muy mal últimamente. Ya no cocine, es peligroso con el fuego y la estufa. Yo le pediré comida saludable a domicilio. No abra las ventanas por la noche, suegra. El viento es malo. La gente mayor se puede infartar fácilmente. Oídas superficialmente, eran palabras de cuidado filial, pero yo entendía. Era control. Me estaba quitando mi autonomía. Quería que yo me convirtiera en una anciana pasiva, débil, que solo sabe obedecer. Y, más importante, estaba sellando todas las salidas de aire de la casa. Yo tenía la costumbre de dejar la ventana de mi habitación entreabierta para que circulara el aire. Siempre revisaba que la calefacción estuviera apagada antes de dormir. Mariana estaba destruyendo esa costumbre. «Dejo la ventana cerrada para que esté calientito», dijo, cerrando rápidamente las ventanas con los pestillos. «El sistema de calefacción es muy seguro. No se preocupe, suegra. No revise esas cosas, solo se preocupa sin razón y luego no duerme». Sentía como si me estuvieran conduciendo al matadero, paso a paso, suavemente, delicadamente. Diego se volvió inusual. El niño se aferraba a mí como una sombra. Se negaba a salir al patio a jugar. Se quedaba quieto en la esquina de la sala, observando cada movimiento de sus padres. Cuando sonó el teléfono de Esteban, a Diego se le cayó la cuchara al suelo. ¡Clang! El niño se sobresaltó, pálido como un fantasma. Se inclinó a recogerla, balbuceando. «Perdón, perdón». Miré a mi nieto, y mi corazón se hizo trizas. El niño estaba cargando con un miedo gigantesco que no podía nombrar, ni se atrevía a compartir con nadie más que conmigo. Me prometí a mí misma, pase lo que pase, tengo que mantener a este niño con vida. Al mediodía, la tensión alcanzó su punto máximo. Decidí probar la reacción de Esteban. «¿Estás bien?», le pregunté al verlo sentado, absorto, mirando la pantalla negra de su teléfono. «¿Por qué te noto tan estresado? ¿Hay algo difícil?».
Esteban se sobresaltó. Se giró bruscamente, respondiendo de mala gana. «Es el trabajo, mamá». «No preguntes tanto», Mariana interrumpió de inmediato desde la cocina. Su voz de reproche era suave pero llena de implicaciones. «Suegra, si se preocupa tanto se va a enfermar. Él puede manejarlo solo». Guardé silencio. Me estaban empujando al papel de anciana problemática. Una táctica psicológica clásica, hacer que la víctima se sienta una carga, una causante de problemas, para que la víctima se repliegue sobre sí misma. Esa tarde, volví a escuchar un ruido. El tintineo de metal proveniente de la zona técnica detrás de la casa. Me acerqué sigilosamente a la puerta trasera. La puerta del cuarto técnico estaba entreabierta. Esteban estaba agachado dentro. Vi que sostenía una llave inglesa. «¿Qué estás haciendo?», pregunté de repente. Esteban se sobresaltó. Dejó caer la llave inglesa en el suelo de cemento. «Clang». Se giró, con el rostro enrojecido, sudando a pesar del frío. Yo. «Solo estoy revisando la tubería de la calefacción. No sea que se tape». Mariana apareció justo detrás de mí como un fantasma. «Así es, suegra. La casa es vieja, tiene miedo de que le dé frío y la revisa a fondo». Asentí para dar por terminado el tema, dándome la vuelta para entrar. Pero mi corazón latía con fuerza, revisando, o asegurando la trampa, o quitando la válvula de seguridad. El siguiente golpe psicológico llegó por la noche. Mariana comenzó a sembrar la duda en mi cabeza. «Últimamente olvida mucho, suegra», dijo cuando buscaba mis lentes para leer. «Ayer los dejó en la cocina y los estaba buscando en el cuarto. Tal vez debería hacerse un examen de memoria, porque así es muy peligroso». Las personas mayores a veces imaginan cosas. Cada frase era como una aguja clavándose en mi cerebro. Estaba tratando de que dudara de mi propia memoria. Gaslighting, manipulación psicológica. Quería que creyera que estaba chocheando, que mis sospechas eran solo desvaríos de la vejez, para que si moría o si alguien preguntaba, todo fuera un accidente de una anciana confundida. La noche de Año Nuevo. Mariana me trajo un vaso de té caliente. El vapor se elevaba. «Es té de hierbas, suegra. Ayuda a dormir bien. Tómelo para que esté fuerte». Esteban estaba recargado en el marco de la puerta, observando en silencio. Su mirada era oscura, sin emociones. Diego estaba jugando con bloques en el suelo. De repente levantó la cabeza, miró el té, luego me miró a mí. Negó con la cabeza, muy suavemente. Sus ojos suplicaban. Tomé el té. «Gracias». Me lo llevé a los labios. El intenso aroma a hierbas ocultaba cualquier otro olor. «Está muy caliente». Lo dejo enfriar un poco y lo tomo. Esperé a que Mariana se diera la vuelta para ir a la cocina y Esteban bajara la cabeza para mirar su teléfono. Rápidamente, vacié el té en la maceta de la planta lengua de suegra en la esquina de la habitación. El líquido marrón oscuro se absorbió rápidamente en la tierra. «Esta planta es muy resistente. Veremos si mañana sigue viva». Me di cuenta de que estaba atrapada. Mi casa, mi fortaleza, ahora se había convertido en una jaula. No podía salir corriendo ahora. Si me iba, retendrían a Diego, o sospecharían y actuarían de inmediato. Estaba siendo vigilada 24 horas al día por mi propio hijo y nuera. Una sensación de tristeza y amargura me ahogó la garganta. Enseñé a tantas generaciones de estudiantes sobre la historia de las traiciones, de los sangrientos derrocamientos de imperios, pero nunca pensé que sería la protagonista de una tragedia en mi propia familia. Esa noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, salí sigilosamente, descalza, al pasillo. La puerta de la habitación de Esteban estaba entreabierta. Una tenue luz amarilla se filtraba por la rendija. Contuve la respiración, pegada a la pared. Escuché susurros. «Los papeles», siseó la voz de Mariana. «El seguro tiene que ser rápido. La próxima semana es la fecha límite». Me agarré fuertemente el pecho. Mis uñas se clavaron en mi piel, así que estaba claro. Ya no era una sospecha. No solo querían repudiarme, querían eliminarme a cambio de dinero. 9 millones de pesos, o más. ¿Cuánto vale la vida de una madre en la balanza de las deudas de sus hijos? Retrocedí.
Mis piernas se sentían como gelatina. Me recargué en la pared, deslizándome lentamente hacia abajo. Las lágrimas brotaron, calientes, rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de desilusión. Esa noche, no pegué ojo, miré a Diego dormir, y juré, no permitiría que usaran el dinero de mi vida para comprar seguridad para mi nieto. Lo protegería a mi manera. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era normal, hasta dar miedo. Esteban llevó a Diego a comprar el desayuno, para que el niño se distraiga un poco. La casa está muy encerrada, dijo, evitando mi mirada. Sabía que quería separarme de Diego. Mariana se estaba duchando, el sonido del agua cayendo con fuerza en el baño de abajo. Esta era mi oportunidad. Por primera vez en mi vida, hice algo que toda mi vida enseñé a mis alumnos, que no se debe hacer: hurgar en las pertenencias privadas de otra persona. Corrí hacia el bolso de marca de Mariana, que estaba sobre el sofá. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza. Rápido, Lucía, rápido. Abrí el cierre, maquillaje, cartera y un sobre de archivo de color amarillo oscuro escondido en el fondo del bolso. Lo saqué. Mis manos estaban heladas al hojear cada página. Primero, una copia de mi póliza de seguro de vida. Las líneas sobre beneficio por fallecimiento accidental estaban resaltadas con un marcador amarillo brillante. Segundo, un borrador de poder notarial total, poder notarial. Mi nombre estaba mecanografiado en la sección poder dante. El nombre de Esteban en la sección apoderado. Propósito: administrar, disponer, transferir la totalidad de bienes, propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias. El espacio para mi firma estaba vacío. Tercero, una hoja de cita médica en la clínica privada Psiquiatría y Geriatría Ramírez. Fecha de la cita: mañana. Contenido: evaluación de capacidad conductual, sospecha de Alzheimer en etapa inicial. La sangre se me subió a la cabeza. ¿Alzheimer? Recuerdo cada tratado de historia del siglo XIX, recuerdo la fecha de nacimiento de cada uno de mis sobrinos, y se atrevían a inventar que tenía Alzheimer. Querían despojarme de mi voz mientras aún estaba viva. Querían convertirme en un cadáver que respiraba, para poder despojarme legalmente de mis bienes. El sonido del agua en el baño se detuvo. Me sobresalté. Rápidamente saqué mi teléfono. Tomé fotos de cada página, fotos claras del sello de la clínica, fotos claras de las líneas resaltadas. Volví a meter el archivo en el bolso, cerré la cremallera, lo coloqué exactamente donde estaba. Justo en ese momento, la puerta del baño se abrió. Mariana salió, con una toalla envuelta en la cabeza, la piel rosada, oliendo intensamente a gel de baño. Tan temprano se levantó, suegra, sonrió. Me recargué en la mesa, sosteniendo un vaso de agua, intentando que mi voz no temblara. Ya estoy vieja, duermo poco, hija. Miré su sonrisa. Ahora, ya no veía a mi nuera. Veía a una demonia maquillada y empolvada sobre una ambición sin fondo. Por la tarde, la pesadilla comenzó a tomar forma clara. Mariana sacó la pila de papeles y la puso sobre la mesa. Ya no la ocultaba en su bolso. La colocó justo frente a mí, junto al plato de fruta. Mamá. Su voz era dulce, pero su mirada era afilada. Hay unos nuevos trámites administrativos. La alcaldía pide actualizar la información de residencia para personas mayores. Fírmeme aquí, por favor. Es solo para que podamos ayudarla mejor, por si se siente mal. Esteban se sentó a mi lado, pelando una manzana. El cuchillo en su mano hacía cortes muy limpios. La cáscara caía en largos espirales rojos. No se atrevía a mirarme. Mariana apuntó con su dedo, con una manicura elaborada, hacia la línea de puntos al final de la hoja de poder notarial. Astutamente, había doblado la parte del contenido de arriba, dejando solo visible la sección de la firma. Firme aquí. Y aquí. Miré su dedo. Miré el papel. Quería agarrarlo y rasgárselo en la cara, pero no. No tenía suficientes pruebas sobre la trampa de gas. Necesitaba que se expusieran por completo. Entrecerré los ojos, fingiendo ser una anciana con mala vista. ¿Qué es esto, hija? La letra es muy pequeña, no la leo bien.
¿Papeles de la alcaldía que tienen la palabra notarial? El rostro de Mariana se tensó por un instante. Ah, es solo un trámite de certificación de residencia, suegra. Es usted demasiado meticulosa. No, negué con la cabeza lentamente, con la obstinación de una persona mayor. Tu padre me dijo una vez, lo que se firma, ya no se borra. Estoy vieja, con mala vista y la mente lenta. Necesito leerlo con detenimiento, o voy a llevarlo para que el padre Pablo me ayude a leerlo. El padre a menudo me ayuda con mis papeles. Al escuchar padre, Mariana empezó a perder la paciencia. Ella apretó los dientes. Mamá, parece que cree que le estamos mintiendo. Estamos su hijo y su nuera aquí, y confía más en un extraño. Esteban de repente dejó de pelar la manzana. Levantó la vista, su voz era algo áspera. Firma ya y deja de hacer problemas. ¿Por qué nos lo pones tan difícil? ¿Ponerlo difícil? Miré a mi hijo. Esa frase fue como una puñalada directa a mi corazón. Lo crié, lo eduqué, mantuve la casa para que pudiera volver, y ahora me dice que lo estoy poniendo difícil por negarme a firmar mi sentencia de muerte. Bajé la cabeza, fingiendo miedo ante la voz alta de mi hijo. Está bien, déjame ver. Pero hoy me duele mucho la cabeza, me tiembla la mano, no podré firmar bien. ¿Puede ser mañana? Mariana iba a decir algo, pero Esteban se levantó, arrojando el cuchillo al plato con un clang. Como quieras, mamá. Si es mañana, es mañana. Salió a fumar. Mariana me miró fijamente, su resentimiento no disimulado. Luego agarró bruscamente el papel y lo metió en su bolso. Vaya a descansar, mañana se sentirá mejor para firmar. Esa frase no era un deseo, era una amenaza. Esa noche vi a Esteban ir de nuevo a la zona técnica. Mariana entró en mi habitación, cerrando la ventana firmemente. Hace mucho frío, suegra. Ciérrela para que esté abrigada. Y sobre mi mesita de noche apareció un nuevo vaso de té. Diego me miró. No dijo nada, solo negó con la cabeza muy suavemente. Le tomé la mano. Lo sé, no lo tomaré. Me di cuenta de que mi tiempo se estaba agotando. Habían perdido la paciencia. Mi negativa a firmar hoy había activado su plan B, el accidente. Si no conseguía pruebas, moriría como una anciana confundida que accidentalmente se asfixió con gas. Y ellos llorarían en mi funeral, luego tomarían el dinero del seguro para comprar una casa nueva. Tenía que actuar, esta misma noche o mañana, antes de que el accidente ocurriera, 2 de enero. El ambiente en la casa cambió de forma extraña. Tras la tensión de la tarde de ayer, hoy Esteban y Mariana se mostraron amables de forma inusual. Mariana se metió a la cocina a hacer pozole, la sopa de maíz y carne de puerco que más me gustaba. El aroma se esparció por toda la casa. Cocinaba y tarareaba suavemente. Esteban limpiaba los muebles, e incluso le preguntó a Diego sobre la escuela. Pero yo no sentía calidez, sentía frío, el frío que venía desde la médula. Cuando el depredador comienza a acariciar a la presa, significa que está a punto de morder su cuello. Mi intuición me advirtió: están bajando tu guardia, esta noche. Seguro que es esta noche. Diego también parecía sentirlo. El niño se aferraba a mí como una sombra, sin separarse ni un paso. A cada rato, miraba con miedo hacia la puerta que daba a la zona técnica detrás de la casa. La noche llegó más rápido de lo que pensé. La cena se llevó a cabo en un silencio artificial. Mariana me servía comida, sonriendo. Coma mucho, suegra, para recuperar fuerzas. Mañana la llevo al médico temprano. Detuve los palillos. ¿Qué médico? Mariana sacó su teléfono, mostrándome una cita electrónica. El doctor Ramírez, neurólogo. Ya hice la cita. Solo vamos a checar su memoria. Como ha estado olvidando cosas, me preocupa que esté chocheando. La miré fijamente, mi voz tranquila. ¿Quién lo pidió? Yo no creo estar chocheando. Esteban golpeó el vaso de agua sobre la mesa. El agua salpicó. Ve al médico para que quede claro. Su voz se alzó, ya sin contención. Siempre estás sospechando, diciendo tonterías. Ya nos has hecho sufrir mucho a mí y a mi esposa. Ve al médico para que quede por escrito, a ver quién tiene la razón. Sus palabras fueron como un balde de agua fría en mi rostro. Estaban invirtiendo los papeles. Estaban convirtiendo mi cautela
en un síntoma de enfermedad mental, convirtiendo el miedo de Diego en la paranoia de una anciana. Diego escuchó el grito de su padre, su cara palideció, soltó la cuchara, temblando. «Abuela». Puse mi mano en el muslo de mi nieto, apretando suavemente para tranquilizarlo, pero mis ojos no se apartaron de Esteban. «Está bien. Si eso quieres, iré». Acepté para que se confiaran, pero sabía que mañana no habría ninguna cita, porque esta noche tenían otro plan. Después de la cena, Mariana volvió a poner la pila de archivos sobre la mesa. Esta vez, su actitud ya no era dulce. Empujó el papel y la pluma hacia mí, con firmeza y frialdad. «Firme ya, suegra, para que podamos administrar esto por usted. Mañana va al médico, y si el doctor concluye que no tiene capacidad legal, el trámite será aún más complicado. Firmar ahora es lo mejor para usted». Tomé el papel. «Necesito leerlo de nuevo». Mariana golpeó la mano sobre la mesa. «¡Pum! Solo son unas cuantas palabras. No lo haga tan complicado. ¿Piensa llevarse todo este maldito patrimonio a la tumba?». Me quedé atónita. La máscara de la piedad filial había caído por completo. Revelando la cara desnuda de la avaricia, Esteban se quedó sentado, con la cabeza gacha, cubriéndose la cara con las manos. No detuvo a su esposa. Su silencio era la complicidad más cruel. Mariana continuó, su voz llena de veneno. «¿Para qué vive sola en esta casa enorme, suegra? ¿Qué quiere demostrar aferrándose a ella? ¿Que es usted grandiosa? Estamos ahogados en deudas, ¿lo sabe? Usted tiene una casa a la que aferrarse, y su hijo va a terminar viviendo en la calle». Estaba usando la humillación para doblegar mi voluntad. Quería que me sintiera culpable. Quería que me viera como una anciana egoísta y cruel. «Si sigue siendo terca». Mariana bajó la voz, inclinándose cerca de mi cara. «Tendremos que buscar otra manera, y entonces no nos culpe de ser crueles». Miré a Mariana, luego a Esteban. Ya no sentía dolor. El dolor había superado el umbral y se había transformado en un bloque de hielo en mi corazón. ¿Me estaban despojando de mis bienes? No. Me estaban despojando de mi dignidad. Justo en esta mesa, donde una vez di de comer a Esteban cucharada a cucharada, ahora me consideraban un estorbo que debía ser eliminado. «Necesito ir al baño», dije, con un temblor fingido en mi voz. «Déjenme pensar». Me levanté. Mariana levantó la barbilla. «Vaya rápido. No intente ganar tiempo». Mariana se dirigió a Diego. «Diego, a dormir». «Deja de molestar a tu abuela». Diego negó con la cabeza, abrazando fuertemente mi pierna. Esteban se levantó de un salto, gritando: «Obedece a tu madre. Sube a tu habitación ahora». Diego estalló en un llanto desgarrador, un llanto que partía el alma. Lo abracé, mirando a Esteban con los ojos desorbitados. «No lo toques, déjalo aquí esperándome. Voy a firmar». Esteban se detuvo ante mi mirada. Por primera vez en muchos años, vio de nuevo la mirada de la madre que lo había criado sola, la mirada de una leona protegiendo a su cría. Retrocedió, asintiendo. «Está bien, date prisa». Entré al baño de la planta baja, pero no fui al baño. Abrí la llave del agua para ahogar cualquier ruido. Luego abrí sigilosamente la puerta trasera del baño, la que daba al pasillo que conducía a la zona técnica. Tenía que comprobar. Esta era mi última oportunidad. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. El viejo suelo crujía bajo mis pies. Busqué a tientas en la oscuridad. Un olor a humedad subió por mi nariz. Ahí estaba, el sistema de calefacción central. Encendí el flash de mi teléfono. La luz recorrió las tuberías entrelazadas, y me quedé paralizada. Una tubería de gas brillante, totalmente nueva, había sido desviada por completo. En lugar de llevar los gases de escape a la chimenea en el techo, estaba doblada, conectada directamente al conducto de ventilación que subía al segundo piso, justo en la zona de mi dormitorio. Junto a ella, la tapa del detector central de gas estaba quitada. 2 pilas yacían tiradas en el bote de basura cercano. Las marcas de la llave inglesa aún estaban frescas en las tuercas. Incluso había rastros de metal brillante rayado. Esto no fue un accidente. Esta era una máquina de matar. Levanté el teléfono. Mis manos temblaban, pero me obligué a mantenerlas firmes. Foto. Vista general del sistema de tuberías. Primer plano de la conexión desviada.
las pilas en el bote de basura. Video. Recorrí con la cámara desde la caldera, siguiendo la tubería, hasta la rejilla de ventilación y luego al bote de basura. La prueba. Esta era la sentencia de muerte para el amor maternal, pero el boleto de supervivencia para Diego y para mí. De repente, un ruido de pasos fuertes resonó arriba. La voz de Esteban retumbó desde la escalera. «¿Dónde estás? ¿Por qué tardas tanto?» Me sobresalté. Apagué rápidamente el flash. Los pasos se acercaban al pasillo trasero de la casa. Me pegué a la pared fría, conteniendo la respiración. Si me encontraba aquí, con el teléfono lleno de pruebas, podría matarme en el acto, con sus propias manos. La desesperación por las deudas puede convertir a un ser humano en un demonio más rápido que cualquier otra cosa. «¿Mamá?» La voz de Esteban justo detrás de la puerta. Rápidamente, jalé la cadena del inodoro en el baño contiguo. Afortunadamente, ambas habitaciones estaban separadas por una pared delgada. Ruido del agua. Salí por la puerta del baño, pálida pero tratando de mantener la compostura. Esteban estaba allí, con la mano agarrando el pomo de la puerta de la zona técnica. Sus ojos me miraban fijamente, llenos de sospecha. «¿Qué estabas haciendo ahí?» «Solo fui al baño», levanté la mano, aún mojada. La llave del agua estaba goteando, traté de cerrarla. Esteban miró mi mano, luego la puerta de la zona técnica a sus espaldas. Suspiró, aliviado pero aún cauteloso. «Sube. Mariana te espera». Pasé a su lado. El olor a cigarro y sudor frío emanaba de mi hijo. Caminé hacia la sala. Ya había tomado una decisión. No podía esperar hasta mañana. No podía esperar ni un segundo más. Esta noche tenía que actuar. O moría y Diego quedaba a la deriva, o metía a mi propio hijo a la cárcel. Me giré para mirar a Esteban, sonriendo débilmente. «Estoy muy cansada. Subo a descansar. Los papeles, los firmaré mañana. Seguro». Necesitaba ganar tiempo, necesitaba llevar a Diego a una zona segura, y necesitaba hacer esa llamada fatídica. Justo al entrar en mi habitación y cerrar la puerta, dejé de ser Lucía la madre bondadosa y resignada. Era Lucía la comandante, la estratega. El pánico lo comprimí en el rincón más profundo de mi alma. No desapareció, pero estaba controlado. Me obligué a estar sobria, a ser fría. El pánico no salva a nadie, me dije a mí misma. Las pruebas sí salvan. Caminé con paso firme hacia el baño pequeño al final del pasillo. Cerré la puerta con llave. La luz de mi único teléfono iluminaba las paredes blancas y frías. Abrí la galería de fotos. Aparecieron las imágenes que tomé hace un momento. La tubería de gas desviada, el detector de gas sin pilas, las marcas de la llave inglesa aún frescas. Temblaba, pero completé cada paso. Creé una carpeta nueva en el teléfono. Evidencia. Guardé todas las fotos y videos allí. Luego, accedí a una cuenta de correo electrónico secundaria que casi no usaba, subiendo todos los datos a la nube. Finalmente, envié una copia a mi propio número de teléfono a través de una aplicación de mensajería, una copia de seguridad con marca de tiempo, para garantizar la autenticidad. Desactivé todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Nadie debía ver esto. A continuación, revisé las salidas de emergencia de la casa. Este baño. La puerta tiene pestillo, la ventana es pequeña, solo lo suficiente para que una persona se escurra. Afuera hay una jardinera. La pared no es muy alta. Comprobé la señal del teléfono. Buena señal. Escondí el teléfono cargado y el cargador portátil en una caja vieja debajo del lavabo. Tomé una pequeña botella de agua. Lista. Finalmente, llevé a Diego, que estaba temblando, a la pequeña lavandería contigua. «Hijo», susurré, tratando de suavizar mi voz. «Escucha a tu abuela, es muy importante». El niño me miró, con los ojos muy abiertos, asustado. «Esta noche duermes en el sofá de la sala. No subas al segundo piso. ¿Entiendes?» Diego asintió, sin atreverse a preguntar. «Si escuchas que tu abuela te llama 2 veces, tienes que correr. Correr hacia la puerta trasera. Busca la casa de la vecina, la señora Ana. ¿Recuerdas?
Le enseñé una contraseña, una frase que diría si el peligro era inminente. Si tu abuela dice Diego, trae mi abrigo caliente, ¿entiendes? Diego sollozó. Abuela, tengo miedo, no me dejes. Lo abracé fuertemente. Su calor era lo único que me mantenía anclada en este momento. No te dejaré. Haré todo lo posible para que sobrevivas. Sobreviviremos. Tenía que crear una red de seguridad. Busqué una excusa. Voy a hacer una sopa especial para la señora Ana. Llévale un poco, hijo. Llevé un tazón de sopa humeante a la casa de la vecina. La señora Ana es una vecina amable que vive sola. Toqué a la puerta, con una sonrisa forzada. Señora Ana, le traigo un poco de sopa de Año Nuevo. Y bajé la voz, mirando a mi alrededor como si estuviera preocupada. Si esta noche escucha ruidos extraños, a Diego llorar fuerte o sirenas de policía, llame al 911 por mí. Por favor. Mi familia, tenemos un pequeño problema. La señora Ana me miró sorprendida, luego asintió con firmeza. No se preocupe, Lucía. Si hay algo, llamo de inmediato. La red de seguridad estaba tendida. Regresé a casa, me quité la piel de guerrera y volví a ponerme el traje de madre bondadosa. Esteban y Mariana ya habían subido a su habitación. Bajé a la cocina. El vaso de té de hierbas para dormir seguía sobre la mesa. Lo tomé. ¿Lo toma, suegra?, preguntó Mariana desde la escalera. Sí, lo tomo ahora mismo, hija. Fingí dar un pequeño sorbo, luego me di la vuelta hacia la mesa, vaciando todo disimuladamente en el fregadero. Diego estaba sentado en el sofá, mirándome. Suspiró aliviado, pero sus ojos seguían llenos de miedo. Él entendió. Me senté a su lado. Ya pasó, hijo. Tu abuela está aquí. Esperé. Esperé a que creyeran que ya estaba bajo el efecto de la droga. Esperé a que creyeran que ya me había acostado a dormir. Esperé a que el sonido de las sirenas de policía no fuera un signo de peligro, sino el sonido de la justicia. Fui sigilosamente a la zona técnica otra vez. Solo un minuto. Revisé todo. La tubería de gas seguía apuntando hacia el techo. Las pilas del detector seguían en el bote de basura. Todo estaba intacto. Regresé, actuando como una anciana agotada. Me voy a mi habitación. Subí las escaleras. Intenté que mis pasos fueran lentos. Intenté que me vieran subir. Esteban estaba en el pasillo del segundo piso, mirándome. Su mirada era inquisitiva. ¿Estás bien, mamá? Sí, solo estoy cansada. Mariana dejó escapar un largo suspiro. Vi claramente el triunfo en su rostro. Pensaron que caí en la trampa. Entré en mi habitación, cerré la puerta, pero no puse el pestillo. La dejé entreabierta y me senté en la oscuridad, con el teléfono en la mano, contando cada segundo, esperando el momento de la explosión. El espacio se sumió en una oscuridad espesa. Abajo las luces estaban apagadas. Solo quedaba una tenue luz en el pasillo del segundo piso, donde mi habitación tenía la puerta entreabierta. Yo estaba en el baño, inmóvil. Mis oídos estaban tensos, escuchando el menor ruido, el crujido de la madera del piso cuando alguien se movía, el sonido de la respiración pesada de Diego, acurrucado en el sofá. Mi teléfono vibró suavemente. Notificación de batería baja. Lo apagué rápidamente. El sonido más pequeño podía ser una catástrofe en este momento. Afuera, Diego no dormía. Estaba acostado en el sofá, con los ojos muy abiertos, mirando el vacío oscuro. Tenía miedo. Estaba esperando mi señal. Luego escuché pasos que regresaban a la sala. Mariana entró en la sala, mirando a Diego que estaba inmóvil. ¿Por qué sigues aquí? Su voz era áspera. Sube a dormir con tu papá y yo. Diego se aferró a la almohada, negando con la cabeza. Quiero quedarme aquí con la abuela. Quédate aquí ni que nada. Mariana se irritó. Extendió la mano para apagar la pequeña lámpara que estaba encendida. Esteban, llamó a su esposo con voz apremiante. Ven acá. Esteban bajó inmediatamente. Miró a Diego, luego miró hacia el segundo piso. Esa mirada, sabía lo que estaba calculando. Sube a tu habitación, ordenó Esteban, con voz dura. Diego comenzó a llorar. Un llanto de angustia, de desesperación. No quiero dormir aquí con la abuela.
Esteban perdió la paciencia. Se acercó, agarró el pequeño brazo de Diego, tirando de él con fuerza. Diego gritó. Un grito desgarrador. Abuela. Esa contraseña. En ese momento supe que no podía esperar más. Mi plan se había roto, pero la supervivencia era más importante que cualquier plan. Abrí la puerta del baño. Salí al pasillo. No toquen a mi nieto. Mi voz resonó, seca, fría. Esteban se sobresaltó. Se giró, con una expresión de horror. Mamá, ¿no estabas dormida? Mariana estaba a su lado, con el rostro pálido. Medio segundo de confusión. Luego intentó forzar una sonrisa. Mamá, estás confundiendo a Diego. Sube a tu habitación, hijo. No respondí. Me acerqué, interponiéndome entre ellos y Diego. Diego duerme aquí. Es mi decisión. Esteban dio un paso adelante. Mamá, siempre exageras las cosas. Lo miré fijamente a los ojos, sin un atisbo de miedo. Si siguen presionando, llamaré a los vecinos. Esteban miró rápidamente hacia la ventana de la sala. Sabía que la señora Ana estaba allí, sabía que había tendido una red de seguridad. Dudó, pero luego su mirada cayó sobre la mesa de la sala. El vaso de té que Mariana me había traído anoche seguía casi lleno. Su rostro palideció de nuevo. Mamá, ¿lo tomaste? Mariana también se acercó, inclinándose para oler el té. El aire se congeló. Diego me miró, sus ojos en pánico. Mariana susurró, solo lo suficiente para que yo la oyera. Te dije, la vieja no lo tomó. La habitación cayó en un silencio mortal. Esteban arrastró a Mariana a una esquina. Escuché fragmentos de susurros. Cálmate, no hagas un escándalo. Si no está dormida, esperamos un poco más. Me lo prometiste, siseó Mariana. Esteban suspiró, se giró, su voz se suavizó. Está bien. Que Diego duerma aquí esta noche. Sube a tu habitación, mamá. Estás cansada. El guión se había desviado. Su plan original había fracasado, pero el peligro no había pasado. Escuché pasos de Esteban que se alejaban de nuevo. Esta vez se dirigía a la puerta trasera, la zona técnica. Mariana se quedó bloqueando el pasillo, observándome, vigilando. Fingí volver a mi habitación, pero mi mente estaba enfocada en la parte trasera de la casa, ruido de metal chocando. Estaban ajustando el plan. Ya no esperarían a que yo subiera a mi habitación. No me quedaba otra opción. Tenía que llamar al 911. Ahora, le susurré a Diego, con mi mano aún agarrada a la suya. Quédate quieto, no digas nada. Tu abuela vuelve enseguida. Me metí al baño, cerrando la puerta con llave. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. Mis dedos temblaban al marcar el 911. Abuela. La voz de Diego resonó desde la sala, pequeña, pero suficiente para asustarme. Esteban regresó de la parte trasera de la casa. Sus pasos se acercaban. Mamá. El puño de Esteban golpeó la puerta del baño. Fuerte. Abre la puerta ahora. La puerta temblaba. Las bisagras crujían. Diego comenzó a sollozar en la sala. Su llanto resonó afuera. La señora Ana seguramente lo escuchó. Pegué el teléfono a mi oído. 911. ¿Cuál es su emergencia? Ayuda. Necesito ayuda. Mi voz temblaba, pero traté de ser clara. La dirección. Mamá, madre. Esteban golpeaba la puerta frenéticamente. Mariana gritó histéricamente. Detente, ya vienen. Miré la pantalla del teléfono. La llamada estaba conectada. La puerta del baño temblaba violentamente. Sabía que estaba a punto de ceder. En ese instante vi el rostro de mi esposo, vi los años que sacrifiqué por mi hijo, vi la mirada de terror de Diego. No abriría la puerta, nunca más les abriría la puerta. O sobrevivíamos, o todo terminaría justo en esta casa. Apreté el teléfono contra mi oído. Mis manos estaban heladas, sudaba profusamente, pero mi voz sonó, clara, palabra por palabra, como una sentencia. Mi nombre es Lucía Herrera. Mi dirección es número 42, calle Zaragoza. Mi hijo y mi nuera están intentando asesinarme intencionalmente por asfixia con gas. El sistema de calefacción ha sido manipulado. Hay un niño en la casa. Por favor, dense prisa. La operadora del otro lado confirmó. Una unidad está en camino.
Manténgase en la línea. No abra la puerta bajo ninguna circunstancia. Pum, pum. La puerta del baño temblaba violentamente. Las capas de pintura vieja se desprendían, cayendo al suelo. Afuera, la voz de Esteban bramaba, distorsionada por la ira y el pánico. «Mamá, abre la puerta. ¿Estás loca? ¿A quién llamaste?» Mariana gritó histéricamente, el grito de una persona acorralada. Llamó a la policía. «Esteban, derriba la puerta. Quítale el teléfono». Retrocedí, mi espalda pegada a la pared fría de azulejos. Miré la frágil puerta de madera que se doblaba bajo la fuerza de los golpes de mi propio hijo. Cada golpe era como un puñetazo directo a mi corazón. Dolía, pero ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado desde que vi la tubería de gas desviada. Ahora solo quedaba en mí el instinto de supervivencia. Diego gritaba en la sala. Su llanto desgarró el silencio de la noche en el barrio. Entonces, a lo lejos, el sonido de una sirena, al principio bajo, luego más fuerte, rápido, cortando el viento. Los golpes en la puerta se detuvieron de repente. El espacio cayó en un silencio espeluznante. Solo se oía la respiración pesada de Esteban justo al otro lado de la puerta. «Maldición», gimió, el gemido de un animal que cae en la trampa. Mariana susurró, con voz temblorosa: «Se acabó. Estamos perdidos». Me deslicé al suelo, exhalando. Mi corazón latía más lento. Un latido, 2 latidos. Las luces rojas y azules comenzaron a barrer la pequeña ventana del baño, bailando en la pared como fantasmas. El altavoz resonó con firmeza afuera. «Policía, abran la puerta. Todos adentro. Levanten las manos». Ruido de pasos corriendo. El sonido de la puerta principal, siendo derribada. «Pum», gritos de mando. «Quietos, manos a la pared». La operadora del teléfono me dijo: «La policía ha entrado. Ya puede abrir la puerta». Me levanté temblando. Abrí el pestillo. La puerta se abrió. La escena ante mí era caótica. Esteban estaba siendo inmovilizado contra la pared por 2 policías, sus manos dobladas hacia atrás. Mariana estaba desplomada en el suelo, pálida, con las manos cubriendo su cabeza. Diego estaba siendo levantado por una mujer policía. El niño seguía sollozando, llamándome. Salí, descalza, el cabello desordenado, pero mi cabeza estaba alta. Un oficial se acercó a mí. «¿Usted es Lucía Herrera?» «Sí», respondí. «Yo soy quien llamó». Señalé hacia la puerta trasera, mi voz fría. «Vayan a la zona técnica. Revisen el sistema de calefacción. La tubería de gas está desviada hacia el dormitorio. El detector de gas sin pilas está en el bote de basura». El oficial hizo un gesto a su subordinado. Corrieron. Esteban giró la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban inyectados en sangre, una mezcla de resentimiento y súplica. «Mamá, ¿por qué me haces esto?» No respondí. Lo miré como a un extraño. 5 minutos después. El técnico regresó, con el rostro serio. Sostenía en la mano una bolsa de evidencia que contenía 2 pilas y unas fotos rápidas en una tableta. «Confirmado», dijo brevemente al comandante. «Esto no es un accidente. La tubería de gas fue conectada manualmente para descargar directamente al conducto de ventilación del segundo piso. La concentración de CO medida en la rejilla de ventilación del dormitorio ya ha comenzado a subir». Y luego agregó una frase. La frase que cerró todas las puertas para mi hijo. «El sistema de ventilación del segundo piso está interconectado. Si el gas se hubiera liberado, no solo la habitación de la señora, sino también el pasillo y la habitación contigua habrían sido afectados». La habitación contigua, la antigua habitación de Esteban, donde Diego habría dormido si yo no lo hubiera retenido en el sofá. Me tambaleé. Esteban escuchó esa frase. Su cuerpo se ablandó, cayó de rodillas. Lo sabía, o había sido demasiado estúpido para no saberlo, pero de cualquier manera había estado dispuesto a sacrificar la vida de su propio hijo. «Esposas», ordenó el comandante. El sonido del metal chocando. Frío, definitivo. Mariana estalló en llanto, señalando a Esteban. «Fue él. Yo no sabía nada. Él me obligó. Solo era un plan de respaldo». «¡Cállate!». Esteban gritó, su voz rota.
Me quedé allí, mirando a mi familia destrozarse justo delante de mí. La casa fue acordonada. Cintas amarillas de policía, prohibido el paso, se extendieron por la puerta. Me acerqué a Diego, lo abracé. Estaba temblando. Abuela, estoy aquí. Sobrevivimos. Vi a Esteban siendo escoltado al coche. Ya no se atrevió a mirarme a la cara. No lloré. Las lágrimas son solo para el dolor. Y esto era liberación. La justicia no vino por venganza. Vino para mantener con vida a los inocentes. A la mañana siguiente, me desperté en la sala de la señora Ana, mi vecina. Me dolía la cabeza horriblemente. La garganta estaba seca. Diego estaba a mi lado, todavía agarrando mi dedo meñique. En el sueño, su ceño seguía fruncido. Mi casa, el hogar de 40 años de mi vida, ahora estaba sellada. Se había convertido en la escena de un crimen de intento de homicidio premeditado. Me senté. Miré por la ventana. Había salido el sol, pero mi corazón seguía en la noche oscura. La batalla legal comenzó de inmediato. La policía regresó para tomar declaración. Me senté frente al investigador, con una calma extraña. Les di todo: el teléfono con la carpeta evidencia, las fotos de la tubería de gas, la grabación de la discusión, las fotos del poder notarial y la cita médica falsa que Mariana había preparado. El investigador revisó los archivos, asintiendo: «Usted fue muy astuta. Sin esto, podrían haber argumentado que fue un fallo técnico». Me empujó otro archivo. «Investigamos el historial financiero de su hijo. Debería ver esto». Lo tomé. Números de deudas bailaron ante mis ojos. Préstamos bancarios, préstamos de usureros, empeño de coche, un total de más de 9 millones de pesos. Y mensajes de texto amenazantes de los acreedores: «Si la próxima semana no hay dinero, iré a la escuela del niño». Dejé el papel temblando. Resultó que el reloj de oro en su muñeca era prestado. El perfume caro era para ocultar el olor a miedo. Mi hijo no era un gran cerebro criminal. Era solo un peón cobarde, acorralado, y que eligió traicionar a su madre. Mariana era diferente. En la sala de interrogatorios se reveló su verdadera naturaleza. Culpó a su marido de todo. «Solo soy su esposa, no sé nada». Pero la evidencia en su contra era demasiado clara. El poder notarial que ella misma redactó, la cita en la clínica psiquiátrica reservada con su número de teléfono, y el testimonio de los vecinos sobre su intento de evitar que yo llamara al 911. La sociedad les dio la espalda, los amigos cortaron contacto, la familia de Mariana no se atrevió a presentarse. Una semana después, me permitieron ver a Esteban en el centro de detención. A través del grueso cristal, vi a mi hijo. Había envejecido 10 años, cabello revuelto, ojos hundidos. Me miró, luego bajó la cabeza, sus hombros temblaban. «Mamá». Su voz era ronca a través del altavoz. «Lo siento». Lo miré. Ya no había un amor ciego, solo la compasión de una observadora. «No necesito tus disculpas», dije, con voz fría. Una disculpa no borra la concentración de deseo en mi habitación. Esteban sollozó. Estaba desesperado. «Pensé que ya estabas vieja. No quise lastimar a Diego. Lo juro por Dios». «No menciones a Dios», lo interrumpí. «Elegiste el dinero antes que a tu propio hijo. Si no hubiera estado despierta esa noche, Diego habría muerto conmigo». Esteban se derrumbó. Golpeó su cabeza contra la mesa. Sonidos sordos, de dolor. «¿Diego me odia?», preguntó, su voz rota. Me quedé en silencio por un largo momento. «No te odia, te tiene miedo. Y eso es lo peor que un padre puede hacerle a su hijo». Me levanté. «Quédate aquí y paga por lo que hiciste. Es la única forma en que puedes hacer algo por Diego ahora». Me fui, sin mirar atrás. La audiencia preliminar sobre la custodia se llevó a cabo rápidamente. Con la evidencia de amenaza a la vida, el tribunal revocó la patria potestad de Esteban y Mariana. Yo, la abuela, obtuve la custodia total de Diego. Firmé el papel, mis manos temblaban, pero mi corazón se sentía ligero. Esa noche, a Diego y a mí, se nos permitió volver a casa para recoger nuestras pertenencias antes de mudarnos temporalmente. No podía quedarme en esa casa por ahora, demasiados recuerdos.
Diego se paró frente a la puerta del dormitorio de sus padres. Miró hacia adentro. Vacío. Abuela, preguntó en voz baja, ¿volverán mis papás? Me arrodillé, mirando a los ojos de mi nieto. Pasará mucho tiempo, pero me tienes a mí. Nos tenemos el uno al otro. Pegué una pequeña nota en el refrigerador, donde Mariana solía pegar sus notas de recordatorio falsas. Mi nota solo decía una línea. Sobrevivimos. Eso es suficiente para volver a empezar. Diego tomó la regadera y salió al patio. El viejo naranjo seguía allí, cargado de frutos. Abuela, ¿el árbol crece? Sí, respondí, mirando los brotes verdes. Si lo cuidamos bien, crecerá, y nunca traicionará a quien lo plantó. 6 meses pasaron. El tiempo no cura todo, pero ayuda a que las heridas cicatricen. Diego y yo nos mudamos a un departamento más pequeño, en otro vecindario. Vendí la vieja casa. No quería vivir más en esa trampa de recuerdos. El dinero de la venta lo deposité en el banco, estableciendo un fondo para la educación de Diego. La vida volvió lentamente a la normalidad. Por las mañanas llevaba a Diego a la escuela. Por las tardes, la abuela y el nieto cocinaban juntos. Diego todavía tenía secuelas. Le temía a la oscuridad, a los ruidos fuertes, y nunca se atrevía a beber líquidos de colores extraños. Yo también. Instalé 3 detectores de CO en el departamento, uno en la cocina, uno en la sala, uno justo al lado de mi cama. Cada noche antes de dormir, reviso los cerrojos de las puertas. Clic, clic, clic. El sonido del cerrojo es el sonido más tranquilizador para mí ahora. Finalmente llegó el día de la sentencia. El juicio de Esteban y Mariana se llevó a cabo en un día de lluvia torrencial. Fui al tribunal sola. Dejé a Diego en casa con el psicólogo. No quería que viera a sus padres con ropa de prisión. Mariana compareció ante el estrado. Estaba demacrada. Ya no tenía esa apariencia sofisticada y arrogante. Solo quedaba pánico y amargura. Gritó ante el tribunal, culpando a las circunstancias, a Esteban e incluso a mí por no ayudar a sus hijos. Pero el fiscal presentó las pruebas fríamente. El tribunal sentenció Mariana a 12 años de prisión por conspiración para cometer homicidio y amenazas a un menor. Se la llevaron, sus ojos fijos en mí con odio. Yo la miré de vuelta, tranquila. El odio de los malvados es un cumplido para los justos. Luego fue el turno de Esteban. Estaba allí, con la cabeza gacha. Cuando el juez le preguntó si quería decir unas últimas palabras, se giró para buscarme. Me equivoqué. Solo 2 palabras. No pidió clemencia, no culpó a nadie. Admitió todos sus actos. Admitió su despreciable motivo. Pensé que solo necesitaba dinero. Olvidé que estaba poniendo la vida de Diego en la balanza. Merezco ser castigado. El tribunal sentenció a Esteban a 8 años de prisión. Menos que Mariana por su arrepentimiento y por haber sido parcialmente manipulado psicológicamente. Salí del tribunal. Había dejado de llover. Mi corazón estaba vacío. No gané. ¿Cómo se puede llamar victoria cuando tu propio hijo va a la cárcel? Pero hice lo correcto. Corté el tumor maligno para que el resto del cuerpo pudiera vivir. Una semana después, mi abogado me entregó una carta de la cárcel, de Esteban. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Mamá, no te pido perdón, no tengo derecho. Solo quiero que sepas que, estos días aquí, he dormido mejor que en los días que vivía con deudas. Voy a dejar el juego, voy a aprender un oficio, voy a reconstruir mi vida, aunque me lleve toda la vida. Y a Diego, por favor, dile que su papá lo ama. Lo ama lo suficiente como para aceptar estar lejos de él ahora. Doblé la carta. Las lágrimas cayeron, emborronando la última frase. Tomé una decisión, no perdonaré de inmediato. El perdón fácil es complicidad con el mal. Pero dejaré una puerta entreabierta, una puerta estrecha, con cerradura, pero no cerrada por completo. 3 meses después, llevé a Diego a visitar a Esteban en prisión. La visita se llevó a cabo en una sala cerrada, bajo supervisión. Esteban estaba detrás del cristal. Diego estaba en mi regazo. El niño temblaba, acurrucado en mi pecho. Esteban miró a su hijo, con los ojos llorosos. No se atrevió a tocar el cristal. «Hola, hijo»,
Diego permaneció en silencio por un largo momento. Luego susurró: «Hola, papá». Esteban rompió a llorar. Se cubrió la cara, sus hombros temblando violentamente. Miré a Esteban fijamente, diciendo cada palabra claramente la declaración de una madre que ha pasado por el infierno y ha regresado. Puedes arrepentirte, lo reconozco, pero nunca más tendrás derecho a exigir nada de Diego o de mí. La confianza se ha perdido, tienes que reconstruirla ladrillo a ladrillo, y eso llevará mucho tiempo. Puede que sea para siempre. Esteban asintió repetidamente. Entiendo, entiendo. Nos fuimos. La primavera había llegado. Llegó otra Nochevieja. Mi pequeño departamento estaba cálido con olor a velas de canela y el tradicional pozole. No había invitados. No había vino caro. Solo la abuela y el nieto. Diego me ayudó a poner la mesa. Ha crecido. Sonríe más. Abuela, ¿qué vamos a desear este año?, preguntó Diego, sus ojos brillando al mirar la vela. Miré a mi nieto, sonriendo. Desearemos la verdad. Miré el detector deseo que parpadeaba con una luz verde en el techo. Era nuestra estrella guardiana, y desearemos que siempre seamos lo suficientemente valientes para proteger lo que amamos. No importa el precio que tengamos que pagar. Abracé a Diego. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a explotar. Brillantes haces de luz rasgando la noche. Esta historia ha terminado. El dolor todavía deja cicatrices, pero nos mantenemos firmes. Y sé que, de ahora en adelante, nadie podrá hacernos daño de nuevo, porque soy Lucía, la madre que despertó. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada latido acelerado en el pecho, cada paso sigiloso en la Nochevieja, cada temblor del pequeño Diego junto a Lucía Herrera, toca algo muy real, que no toda venganza es para destruir. Hay historias de venganza que se escriben con la lucidez fría, con el instinto de supervivencia más intenso y con la forma de aprender a proteger la inocencia de las semillas del veneno de sus propios parientes. Lucía no es una heroína, es solo una maestra jubilada normal que ahorró cada peso de su salario para criar a su hijo, que fue considerada una carga en su propia casa llena de recuerdos, que estuvo a punto de ser despojada de su vida por una simple póliza de seguro, pero en lugar de convertir el miedo en resignación, lo convirtió en evidencia irrefutable, no a través de gritos, sino con el cálculo agudo de alguien que ha visto a través de las almas, no con la indulgencia ciega, sino reenseñando a su hijo una lección de humanidad a través de las rejas de una cárcel. Ella no pidió vida por vida, solo reclamó la seguridad para su nieto, y cuando lo logró, aquellos que tramaron sobre su vida se vieron obligados a enfrentar el colapso de su avaricia, porque no hay poder más grande que la determinación de una abuela que se atrevió a cerrar la puerta del baño, llamar a la policía para salvar el futuro de su propia sangre. Contamos esta historia no para alimentar el odio, sino para recordarte que hay traiciones que no se pueden olvidar, pero que se pueden convertir en el escudo protector para los que quedan. Hay dolores que no llegan para matarnos, sino para enseñarnos que a veces un castigo estricto es realmente la salvación. Y hay madres que, aunque con el corazón destrozado, eligen seguir viviendo no porque olviden el pasado, sino porque entienden. Amar con límites es la única forma de renacer de las cenizas. Si alguna vez han abusado de tu confianza, te han manipulado psicológicamente, o has tenido que aguantar la respiración en tu propia casa por miedo, recuerda, la venganza más hermosa no es causar dolor a alguien, sino vivir con tanta fortaleza y lucidez que nadie tenga la oportunidad de hacerte daño de nuevo. Y si en tu corazón aún queda un poco de fe, comparte esta historia, porque, quién sabe, en algún lugar hay alguien parado en una encrucijada de vida o muerte que necesita escuchar que, en las historias de venganza, el verdadero ganador no es el más cruel, sino el que se atreve a encender la alarma, abrazar al niño y sonreír al salir de la oscuridad. Cuando apagues este video, espero que recuerdes una cosa. No todas las familias son un remanso de paz. A veces, solo con mantener la vida y la conciencia ya es la victoria eterna de una persona.
Deja un mensaje para las abuelas y madres que luchan en silencio para proteger a sus hijos y nietos en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que ilumina los rincones ocultos del alma humana, recordándonos que, de los escombros de la avaricia, aún puede brotar el verde tierno de la verdad y el amor. Gracias por acompañarme hasta este momento. Te deseo un feliz año nuevo, paz, salud y felicidad.